Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde les vamos a presentar un podcast acerca de la reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico. Aspecto político. Al finalizar el penoso conflicto con los chilenos, surgió como primera interrogante la cuestión de quiénes se harían cargo de gobernar el Perú. El civilismo, quien en teoría debería ser llamado a asumir la responsabilidad, se encontraba sumido en una terrible crisis de prestigio por su actitud irresponsable antes y durante el desarrollo de la guerra. Por lo tanto, desde un inicio, los civilistas quedaron descalificados moralmente por la población para hacerse cargo del país. Es entonces que van a aparecer los caudillos militares, quienes en busca de recuperar el honor militar perdido durante la guerra, cubren aquel vacío de poder y toman la dirección del país, dando inicio así al llamado segundo militarismo, de 1884 a 1895. Aspecto económico. La situación económica del país luego de la guerra fue bastante precaria. El Perú había perdido sus principales recursos naturales, sus principales industrias productivas, el comercio se había contraído, las principales vías de comunicación colapsadas o destruidas, una inflación incontenible y sobre todo arrastrábamos una enorme deuda externa con los acreedores ingleses, lo que hacía imposible que el Perú pudiese recibir nuevos créditos internacionales. Sin embargo, en estos años van a aparecer nuevos recursos económicos que van a permitir acelerar la recuperación económica del país. Se inició la explotación del caucho en la selva y del petróleo en la costa norte. La explotación de ambos recursos naturales está vinculada al fenómeno de la segunda revolución industrial, la cual tuvo en el boom el automóvil como su máximo exponente. Como sabemos, el caucho es la materia prima básica para la fabricación de los neumáticos y el petróleo el combustible con el cual funcionan los motores de los automóviles. Asimismo, se inició en estos años el lento resurgimiento de la actividad agroindustrial del azúcar y del algodón en la costa norte del país. Aspecto social. En aquellos años se va a producir el inicio de luchas obreras en el Perú. Asimismo, llegan al país nuevas corrientes de pensamiento como son el positivismo, el cual plantea que la ciencia y el conocimiento son el único camino para la solución de los problemas de la humanidad. Se procede la llegada del anarquismo traído por Manuel González Prada. Los gobiernos. Miguel Iglesias, 1883-1885. Asumió el poder durante los últimos meses de la guerra con Chile, encargándose de negociar la penosa rendición de los chilenos y de la firma del Tratado de Ancón en 1883. En su breve gestión no se registran obras importantes, únicamente podemos destacar la reapertura de los tribunales de justicia, cerrados durante la guerra. Se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma. Se produce la inmolación de estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión, quien se involucró el virus de la verruga, muriendo el 5 de octubre de 1885. Pero el hecho más importante de este gobierno va a ser la guerra civil que encabezó el rebelde general Andrés Avelino Cáceres, quien terminó por derrotar a Iglesias en la batalla de Guaripampa y ocupó Lima el 18 de noviembre de 1885. Andrés Avelino Cáceres, primer gobierno, 1886-1890. Tras asumir la presidencia, Cáceres tuvo que enfrentar los dos principales obstáculos que el país tenía, la deuda externa y el problema del billete fiscal. Desde el inicio de la década de los años 70, el Perú venía arrasando con una deuda impaga con los acreedores ingleses que sobrepasaba los 50 millones de libras esterlinas. Ante esta situación, el gobierno entró en negociaciones con los acreedores ingleses, quienes propusieron una fórmula para la cancelación de la deuda, el famoso contrato Grace. Este estaba compuesta por diversas cláusulas, sin embargo, podemos resaltar 5 importantes. La administración de los ferrocarriles del Perú por 66 años, el derecho a la libre navegación por el lago Titicaca, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas en la cuenca del río Perené y 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas. El gobierno peruano no tuvo más remedio que aceptar a las condiciones fijadas por los ingleses y en 1889 se llevó a cabo la firma del contrato Grace entre el Estado peruano y los acreedores.
Sin embargo, gracias a la firma del contrato, el Perú canceló su deuda externa y pudo acceder a nuevos créditos internacionales. El otro problema económico de suma gravedad que tuvo que enfrentar Cáceres fue la excesiva cantidad del billete fiscal sin valor circulante. Ante tal situación, el gobierno optó por reemplazar el billete por monedas de plata y por títulos de la deuda externa. Durante este gobierno contó con el apoyo del Partido Civil y la oposición del Partido Demócrata de Piérola. Otros hechos ocurridos durante este régimen fueron la creación de la Escuela Naval y de la Escuela Militar, la creación del Banco Italiano, hoy conocido como el Banco de Crédito, la compañía inglesa London Pacific Petroleum Company. En 1890 se convocó a elecciones presidenciales a las cuales resultó triunfador el candidato del Partido Constitucional, el general Remigio Morales Bermúdez, quien era el vicepresidente de Cáceres. Así terminó su primer gobierno. Segundo gobierno Cáceres, 1894-1895. Cáceres llegó a la presidencia por segunda vez de forma totalmente irregular, lo cual provocó el total rechazo de todos los sectores políticos del país, incluyendo sus ex socios del Partido Civil. Eso provocó que las principales agrupaciones políticas del país, el Partido Civil y el Partido Demócrata Pierolista, deciden unirse y formar la denominada Coalición Nacional, la cual quedó al mando del caudillo civil Nicolás de Piérola. Se inició así una revuelta civil que duró hasta marzo de 1895, liderado por Nicolás de Piérola. Este invadió Lima y luego de una cruenta lucha que dejó centenares de muertos, obtuvo la victoria. Este hizo que Cáceres firmase su renuncia y que marchara al exilio. De esta forma llegaba a su fin el llamado segundo militarismo en el Perú. Esto ha sido todo, compañeros. Espero les haya gustado.